Hola, ¿cómo están? Francisco por acá de Traders Academy. Hoy con un video en donde se nos habla mucho de una nueva crisis económica. Entonces, hoy día les traigo un video para que podamos ver cómo podemos saber o no si enfrentamos una nueva crisis económica. Hay múltiples páginas, videos y inversionistas o analistas que están hablando de una posible nueva crisis económica. Como ustedes saben, las noticias negativas tienen más repercusiones, vuelan más y tienen más like, me gusta, visualizaciones. Y la idea es que hoy día veamos con simples cifras y en conjunto si es real o no. ¿Ya? Hay muchas cifras que ver y nos encontramos buceando, nos encontramos con algunas que son interesantes de analizar. Por ejemplo, la regla SAM, en donde dice que este indicador fue creado por Claudia, ex economista de la Reserva Federal de Estados Unidos, en el año 2019. La idea de esta regla era relacionar la tasa de desempleo y la recesión económica, de tal manera de generar con una simple división un indicador que busca ser predictivo ante estas recesiones económicas. Esta regla dice que busca predecir una recesión cuando la tasa de desempleo promedio de los últimos 3 meses supera en 0,5 puntos porcentuales a su mínimo de los últimos 12 meses. Nos pusimos a analizar los gráficos, nos pusimos a ver esto y los gráficos que tienen son interesantes de analizar, ¿ya? Yo se los planteo a continuación. Si se dan cuenta, aquí tienen ustedes en esta curva que es azul, este indicador, y también tenemos en estas columnas grises las recesiones que se van generando a través del tiempo. Por ejemplo, tenemos la recesión de los años 60, donde se dice que esta recesión hizo caer el PIB 1,4% durante los últimos 10 meses por revueltas sociales, en donde esto se generó y se comenzó a aumentar, mostrando la crisis en los años 70, que dice que se produjo una crisis del modelo capitalismo, masivos movimientos sociales, ahí está entre medio la guerra de Vietnam, por ejemplo, en crecimiento del petróleo y agotamiento del modelo keynesiano. Keynesiano, oferta y demanda son cruzadas, en donde ahí se empezaron a generar nuevas crisis. Como ven ustedes, el indicador sube y ahí está marcada esa nueva crisis. Y constantemente, aquí está la crisis que se arrastra aquí plantean que por el fin al auge económico de la Segunda Guerra Mundial, en donde hay una contracción del 0,8% del crecimiento, en donde si le agregamos un periodo de esta inflación y le agregamos el término unilateral con la convertibilidad del dólar en oro, estuvo difícil esa frase, se hace una tormenta perfecta y generó una crisis que hizo, como mencionábamos, perder el 0,8% del PIB. Después tenemos la crisis en los años 80 y 82, se nos plantean que se arrastró por las problemáticas en los años 70, entonces se generó una contracción del 1,3% del PIB, que principalmente fueron estos efectos que se venían arrastrando a través del tiempo. Después tenemos en el año 91, dice que se generó una construcción de la economía en 0,3, que no fue tan importante para Estados Unidos, pero se generaron por los problemas de la guerra con Irak, por ejemplo, la confianza en los consumidores. Dice que se agrega una política restrictiva por parte de los bancos centrales y múltiples factores que generaron esa nueva crisis. ¿Para qué mencionar el de las burbujas.com? Que también, como ven ustedes, el comportamiento que tiene este indicador antes de cualquier tipo de crisis es interesante de analizar. Acuérdense ustedes que aquí quebraron muchas y múltiples empresas de internet. Después tenemos la crisis subprime, en donde se plantea que fue la crisis más grave desde la depresión del año 29-30, en donde ustedes recordarán que, bueno, para los que son más jóvenes quizás no, pero muchos bancos fueron rescatados, se les da la hipoteca a una casa versus a la persona, y había personas que tenían 7 casas porque querían tener 7 casas y colapsó todo esto. Y por último, lo que pasó con el COVID, que generó una contracción de 6,2, que no es menor. Pero si lo ven, interesante analizar. Indicador de esta regla que hoy día no está validada, pero un indicador que se plantea que puede incluso predecir posibles recesiones.
¿Y qué está pasando hoy día? Esto está pasando hoy día. Si hacemos un acercamiento, y a los que les gusta hacer análisis chartista, ustedes pueden ver que tiene una pendiente que es positiva, que puede hacer incluso generar un pequeño posible recesión. Que no es menor, ¿eh? No es menor. Ahora, no es un indicador que es validado por el momento, no está validado, pero es interesante analizar. No por eso no va a ser interesante analizar. Bien. Después tenemos un indicador que es la tasa de interés de los bonos, que también es interesante analizar porque si nosotros hacemos la referencia de los bonos del Tesoro de 10 años versus los de 2 años, uno siempre esperaría que fuese con una pendiente que fuese normal, entre comillas. Se asume que las tasas de interés de los bonos de largo plazo siempre tienen que ser mayores a los de corto plazo si estamos en una economía que no debería tener problemas. Y si hacemos esa diferencia, siempre cuando estamos, entre comillas, en periodos normales, siempre debiese tener este comportamiento. Siempre debiese tener este comportamiento. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa antes de una crisis? Esto es lo que pasa antes de una crisis. Esto es lo que pasa ante una crisis. Esto es lo que pasa ante una crisis. ¿Qué pasó para el COVID? Eso es lo que pasó. ¿Qué está pasando ahora? Eso es lo que está pasando ahora. Por eso hay mucha gente que va y se asusta y se espanta ante cualquier tipo de decisión, ante cualquier noticia. Porque hay indicadores que si bien no están validados, hay indicadores que nos están diciendo, ojo. ¿Por qué? Porque los escenarios se pueden estar repitiendo y si se están repitiendo pueden generar algún tipo de problemática a futuro. Y si estamos expuestos a riesgo, saquemos el dinero y dejemos que esto se convierta en una tormenta perfecta. Al final de las crisis se hacen los mejores negocios. Si hacemos un acercamiento en los últimos años que ha pasado con estas tasas, eso ha pasado con estas tasas. Por lo tanto, es importante analizar, es importante de no hacer oídos sordos porque veamos las cifras, veamos qué tienen, veamos cómo lo podemos analizar y ver cómo podemos estar tomando decisiones. Después otro indicador que nos plantean son los cambios en la tasa de política monetaria. Por eso, cuando nosotros vemos el calendario económico y vemos que hay decisiones y vemos que hay noticias y hace variar y inyectar liquidez a todos los mercados, son los cambios de tasa de interés, son el tema del crecimiento, el desempleo, que son estos mismos datitos que estamos hoy día relacionando y por eso a veces la gente exagera a veces los resultados. Aquí ustedes tienen los cambios de tasa en la Reserva Federal, en donde se plantea siempre que ante una crisis, lo que pasa con las tasas de interés que comienzan a disminuir. Antes de una crisis comienzan a aumentar, después de la crisis comienzan a disminuir. Siempre el mismo comportamiento, ¿ya? Siempre el mismo comportamiento. Crisis, disminuyen, crisis, disminuyen. Llegamos acá, ¿y qué fue la noticia que dio hace algunas semanas el presidente de la Reserva Federal? Dijo que es bueno que hoy día debamos ajustar las tasas y comencemos a disminuirlas. Entonces la gente, ¡pum!, se asusta porque esto ya lo vieron y ya lo vivieron, ¿ya? Entonces, es interesante analizar, ¿eh? Quizá hoy día no estamos en una crisis, por supuesto, pero estamos viendo señales de que tengamos alerta en algunas cosas. Hay un índice, no sé si ustedes lo conocen, que es un índice que se conoce como el índice VIX. Este índice VIX, la gracia que tiene es que nos dice en relación al día de hoy cómo podría ser el miedo al momento de invertir. Este índice VIX es creado en la bolsa de Chicago y es creado por los precios de opciones por el Standard & Poor's. La opción Standard & Poor's se habla de cuánto va a estar el precio futuro del Standard & Poor's. Si hay problemática y hay crisis, lo que se plantea es que esto puede ir variando dado el precio futuro que este podría tener. Por lo tanto, este índice VIX construido por esas opciones en la bolsa de Chicago permite tener una visión de más o menos cómo está
tal como dice ahí, el miedo y el estrés en el mercado. Yo les pongo acá una gráfica que es cómo estaba el índice VIX para la crisis subprime, cómo está el VIX para el periodo del COVID-19 y cómo está hoy. ¿Ya? Ahora, interesante analizar ese peak, porque si bien tenemos aquí algunos anteriormente, es importante analizar. Ahora, esto está sujeto a múltiples cosas, múltiples escenarios, que no es solo lo que está pasando en Estados Unidos, sino también esto lo agrega los conflictos que se generan en el Medio Oriente también. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es interesante analizar? Aquí tenemos el índice VIX, que sí generó los problemas cuando el mes pasado mostraron las cifras de desempleo, los cambios de tasa de interés de Japón, que generó el problema del carry trade, y los datos del desempleo de Estados Unidos y algunos datos macroeconómicos que no fueron los ideales. Ahora, este fue el pic que se generó, ¿ya? Y ahí uno puede verlo en comparación a lo que pasó en el COVID-19. Por lo tanto, hoy día hay una calma. No sé si es una tensa calma o no, pero hay una calma sobre este indicador. Ahora, qué interesante analizar que hoy día este video es creado el día 2 del 9, el 2 de septiembre. Y para el día viernes, viernes 5, si mal no recuerdo, viernes 6, a las 14:30 hora local, hora de Chile, se da a conocer de nuevo el dato de desempleo. Entonces, interesante de analizar, interesante de poder ver el comportamiento que se va generando, sobre todo con este primer indicador que se habla que es un predictivo ante cualquier posible crisis. ¿Estamos en una crisis? No, no estamos en una crisis. Hay señales dados estos indicadores que vimos a través de un comportamiento que se podría generar a futuro de una posible crisis. Puede ser. Por eso hay que estar atento, hay que estar viendo y asociando estos indicadores. Y por eso los dejo invitados a que ustedes puedan ver y pongan su alarma el día viernes a las 2:30 de la tarde para el indicador de la tasa de desempleo de Estados Unidos. Ahora, hay que asustarse. Acuérdense la frase de que los mejores negocios se hacen en épocas de crisis. ¿Ya? Así que espero les haya gustado este videito. Recuerden ustedes que mi nombre es Francisco de Traders Academy y tenemos cursos de formación de trading. Nuestras redes sociales para que nos sigan y no se olviden que este mes, el día sábado 28, vamos a estar exponiendo en Rankia, en el evento de Rankia, el evento más importante a nivel nacional de finanzas e inversiones, y ahí también estamos nominados como Mejor Academia de Formación 2024 en estos premios Rankia. Así que ha sido un gusto. Francisco de Traders Academy, no se asusten por la posible crisis, pero sí estemos al tanto de todos estos indicadores.